Luciana, Iván, qué gusto saludarlos. Bueno, la noche blanca clásica de San Petersburgo se tiñó de azul Francia. Y ya tenemos el primer finalista de este campeonato del mundo, bastante lógico, un partido parejo, el que hacía el gol ganaba. A Bélgica le faltó un poco de pasión en el segundo tiempo, juegan bien, pero hay algo que todavía le falta al fútbol belga en los grandes momentos y Francia se alzó con una victoria que nadie puede osar discutir. ¿Qué será de aquella Francia que jugó con la camiseta de Kimberley de Mar del Plata en el Mundial de 1978? Seguramente algunos hinchas marplatenses recordarán el episodio, pero mucho más, el Mar del Plata preocupa y angustia lo que está sucediendo con los empleados de la confitería Boston. ¿Cuántas veces estuvimos allí? Es una confitería instalada desde el año 1958. Apostó a renovarse en estos años del gobierno de las corporaciones y le ha ido muy mal. De los 80 empleados, 60 van a quedar en la calle. Parte del corazón ver lo que está sucediendo con ellos y escuchar a Alejandra Blanco, una de las que ha quedado despedidas entre los empleados de la Boston. Alejandra Blanco, de Confitería Boston, empleada desde hace 18 años en la empresa que lleva 60 años en Mar del Plata, 58 años sin problema y 2 años desde que asumieron Lotero Pablo y Lotero Juan Manuel y el señor austríaco la empresa. Fue terrible, no cobramos nunca un sueldo entero. Nos despiden a 60 empleados, algunos con causa como yo por estar tomando las instalaciones porque hace 3 meses que no cobramos, abril, mayo y junio, más aguinaldo, 2 años que no pagan aportes, 2 años que no tenemos obras sociales, los despidos son los míos, por ejemplo, con causa y otros son sin causa con el 50% de indemnización. El intendente Fernando Arroyo nunca jamás se acercó. Desde la parte de provincia jamás tuvimos una respuesta de la señora gobernadora. Son 80 puestos de trabajo que peligran en Mar del Plata y nadie hace nada. Mar del Plata se permitió votar a un nazi, se permitió votar a un hombre que no tiene ningún compromiso con la gente, con lo que llamamos el pueblo. Y así van las cosas. Parece mentira lo de la Boston, pero el entramado de toda la República Argentina es igual. Lo que pasa con las textiles atañe a miles y miles de trabajadores, no a los 60 muchachos y muchachas de la Boston que se quedan sin trabajo. La industria textil está trabajando en la Argentina al 50% de su capacidad. Así como les digo, el 50% de todo lo que se sueña hacer. La importación indiscriminada ha determinado que la actividad decaiga permanentemente. Algunos se reconvierten y se convierten casi con toda lógica en importadores y dejan de fabricar y dejan de tener empleados, dejan de permitir el sueño de trabajo, ese trabajo decente, ese trabajo de calidad con el que se llena la boca Mauricio Macri, por ejemplo, en el discurso de ayer. El barco al que mencionaba está a la deriva. El barco no lo puede encauzar de ninguna manera. La tormenta es muy grave. También, como lo dice el titular de los textiles, Yal Kim, también para ellos. El sector de textil, digamos, están bastante mal, digamos, por 3 motivos. Uno es, digamos, por retracción del mercado, y el otro es la apertura del mercado de importación, y el tercero, bueno, con con la tasa que tenemos hoy es inviable para seguirlo, ¿no? O sea, en esos 3 conjuntos de la cosa realmente nos hace sufrir muchísimo. Para hablar un poco de número, están utilizando cerca de 50% de capacidad instalada, ¿no? O sea, mitad de capacidad ociosa hoy. Sí. El 50% de la actividad solamente. ¿Cuántos han quedado ya sin trabajo y cuántos lo van a perder? Lo que hablamos de trabajo de calidad, cuando el gobierno se golpea el pecho, es porque toda esta gente se va a convertir en monotributista, por lo menos para poder hacer algún trabajito, para poder hacer alguna changa, o para estar atentos a las propinas que desde el partido del gobierno, a través de su vocera más importante, Elisa Carrió, dicen que tienen para ofrecer. Esto es todo, pero a la gente le pegan
por todos lados. Es algo atroz lo que sucede. No solamente se pierde el trabajo de calidad, no solamente se pierde el trabajo de las pymes, no solamente se resiente todo el entramado laboral, sino que además las tarifas seguirán siendo muy pero muy crueles. Las naftas aumentan porque están desreguladas, ya es un loquero, hacen absolutamente cualquier cosa con los precios. YPF aumenta un día, a los 2 o 3 días dice, queremos corregir porque está dolarizado. Y lo mismo, escúchenlo, al inservible de Iguacel, aquel de Vialidad, aquel de los informes truchos de Vialidad, con lo que se ganó el lugar nada menos que de ministro, él diciendo que también van a desregular el mundo del gas. Es que no hay combustible, sino que en este esquema de libertad de mercado aparentemente están buscando cuál es el precio de equilibrio entre lo que la gente puede pagar y lo que están dispuestos a cobrar o quieren cobrar los vendedores de combustible. Puede haber un mercado que se distorsionó completamente con el intervencionismo kirchnerista y que desde una decisión que ya había tomado el ministro Aranguren a partir de, digamos, de la derogación de la emergencia económica, volvimos a la ley de hidrocarburos y a una Argentina libre para que haya competencia. Una de las cosas que vamos a hacer es también desregular el mercado de gas y comenzar a que exista competencia. Lo que es la producción de gas y de energía eléctrica es lo que todavía está desfasado y estamos trabajando en, a partir de estas subastas de gas, ver cuál es el precio que logramos para la generación y la mejora del costo en dólares, cuánto es lo que vamos a aumentar en la energía eléctrica. Pero estamos estudiando a ver de qué manera tenga el menor impacto para la gente el ajuste, digamos, del precio. Y eso sería de acá a fin de año. De acá a fin de año tenemos audiencias públicas ahora o consultas ciudadanas entre agosto y octubre. Solo trabajan para las empresas. Lo único que le importa al gobierno son las ganancias de los empresarios amigos. Se están llevando una cantidad de dinero atroz. Los empresarios tienen depósitos en estos momentos por 30.000 y pico de miles de millones de dólares contra los 8 o 9.000 que tenían en el 2015. Es que están haciendo una cantidad de dinero que ni soñaron. Para eso querían este gobierno. Pero no solamente se trata de la falta de trabajo o de las tarifas. Le pegan también a los jóvenes, le pegan a los sueños de los jóvenes. Las universidades ven recortado su presupuesto, lo ponen en el boletín oficial, queda muy claro que las universidades no van a poder seguir funcionando como lo hacían. Y esta es una disposición estricta del Fondo Monetario Internacional. De todas maneras, se compadece con los criterios y con la ideología de Mauricio Macri. Ustedes recordarán cuando Macri se quejaba, universidades por todos lados, universidades aquí y allá, justamente universidades, para que los jóvenes pudieran estudiar en el ámbito donde se quieren desarrollar, donde tienen sus familias, donde quieren tener sus vidas. Pero ya no será posible. Poco a poco, ahora se recorta el presupuesto y alguna vez empezarán a apagarse esas universidades. Escuchen a Macri cuando se quejaba de la proliferación de esas universidades. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Terminemos con eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? No precisaba el Fondo Monetario Internacional porque ya era un buen alumno adelantado Mauricio Macri. Después, hace poco, María Eugenia Vidal, toda sensibilidad, decía, en línea con aquello que pensaba Macri, ¿para qué las universidades si los pobres no llegan a las universidades? Mañana quizás nos acordemos de demostrarle que hay gente del PRO, de origen humilde, que está en el PRO, uno no se explica cómo, pero lo está, y que se ha formado justamente en las universidades públicas. Lopenato, que es una diputada sumamente conocida en la lucha por la despenalización del aborto, dijo a viva voz en una discusión cómo ella se había formado, cómo ella había llegado desde un lugar muy humilde a ser la persona que es. Bueno, ya no podrán muchos, porque para María Eugenia Vidal, los pobres no llegan a la universidad. Durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Volvemos
a la década infame del neoliberalismo de los 90, a perder en la salud, a perder en el trabajo, a perder en la educación. Ustedes recuerdan, pero por lo menos a López Murphy, aquello que dijo, le costó mucho más caro de esto que acabamos de escuchar, de María Eugenia Vidal, que no tiene ni nombre, que no se puede entender cómo se anima a una persona que hasta los medios de comunicación, el establishment, la está reservando como candidata por si Macri se les cae a pedazos, como se está cayendo el actual presidente. Entonces, el reaseguro, piensan algunos de ellos, podría ser María Eugenia Vidal. Miren lo que le costó a López Murphy, esto que seguramente muchos recuerdan, porque aquello era un procedimiento infame del neoliberalismo, que ahora se repite casi con las mismas palabras de entonces. A diferencia de experiencias previas, se eliminan viejos y enquistados privilegios que la sociedad reclama corregir. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. En cuanto a las universidades, estas han recibido un aumento importante de recursos durante la última década, pasando de 919 millones en 1992 a 1.744 millones en el año 2000. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestario. Lo mismo, siempre lo mismo. Y como se había ocurrido todo aquello, ahora el neoliberalismo llegó al poder. La influencia de los medios diabólicos ha sido muy importante, pero también todas las truchadas que han sido capaces de hacer, que han sido denunciadas por el Destape, denuncia que por suerte están tomando muchos periodistas, como Gustavo Silvestre, que conversó con un ex candidato de Cambiemos a intendente en la ciudad de Peguajó, se llama Jorge Mas, y él cuenta cómo es que se hicieron de recursos truchos, es decir, tomando a gente muy pero muy humilde, para que supuestamente aportara dineros que ellos tomaban, vaya uno a saber de dónde. Presumimos que del propio Estado, y lo canalizaban a través de la gente que no puede dar nada porque está pidiendo, porque está necesitando recibir apoyo y contemplación por parte del gobierno. Escuchen a aquel candidato de Cambiemos en la ciudad de Peguajó. En el 2015, dentro del radicalismo, yo me presento como candidato a intendente. Después surge lo del pacto de Gualeguaychú, se conforma el bloque Cambiemos, y en el noviembre del 2016, a raíz de un trabajo que estaba efectuando una persona conocida, encuentra un listado, que es público, donde figuran distintos aportantes. Entre esas personas figuro yo, con un aporte de 50.000 pesos. Yo no puse jamás 50.000 pesos. ¿Ninguna autoridad del partido contestó nada? No. Aparecen peguajenses en el orden que figuraban en la boleta electoral. Bastante burdo lo que hicieron. Bueno, esto que estamos escuchando seguramente a mucha gente le resulta increíble porque el apagón informativo determina que todavía tengan esto controlado porque el tema llega justamente a la gobernadora María Eugenia Vidal. Truchos para llegar, canallas como Lombardi para proceder. Todo lo que ocurre en Telam, nuestro abrazo siempre a la gente de Telam y también a los compañeros, colegas y amigos de Radio del Plata, que están pasando por una situación increíble, los han dejado a la deriva. Ese barco del que habla Macri, que está totalmente a la deriva, para ellos los está llevando a una tormenta espantosa, en la cual no hay ni siquiera los elementos de la seguridad social, las obras sociales que corresponden. Los han dejado totalmente en la vía, y ahí hay empresarios que tendrían que sentirse abochornados por lo que está sucediendo, porque hay algunos empresarios de los que no se podía esperar de ninguna manera este comportamiento. Pero volviendo a Telam, hay que decir que el fiscal Gabriel de Bedia ha fijado pautas desde la justicia para que todos retornen, eso que estábamos esperando. ¿Cómo la justicia está tan quieta? Nos preguntábamos ayer. Bueno, hoy tuvimos la respuesta. Hay una indicación judicial que tendría que cumplirse para que los 357 trabajadores de Telam vuelvan a su trabajo y para que no sigan corriendo riesgos
los trabajadores de la televisión pública. Lo que el domingo denunciaron nuestros colegas del excelente programa ADN, ya no resiste calificación. Basta ver este informe certero, preciso, indiscutible, irrefutable, para entender por qué hemos llamado permanentemente a Lombardi canalla Lombardi. Estos muchachos dicen que había muchos militantes dentro del Estado. Y entonces vamos a empezar a repasar su militante, Lombardi. ¿Quién es Piccolomini María Carla? Es la directora, cobra 195.000 pesos, o sea, 200.000 pesos. ¿Sabes quién es María Carla Piccolomini? Al lado del ministro Ibarra. Piccolomini es la esposa de Ibarra y acá está haciendo campaña. Lindo sábado escuchando a los vecinos de Mercedes. Seguimos cambiando juntos. 200.000 pesos cobra la militante de Cambiemos en Canal 7. A vos te dijeron que antes los militantes te choreaban la guita y meten a la esposa de Andrés Ibarra. ¿No era que no estaban mal los funcionarios, amigos, los que son familiares, etcétera, etcétera? Bueno, todavía sigue en Canal 7 esta cara dura. 200.000 pesos cobran y están militando. Fíjate, Piñeiro, Marisa Soña, 171.000 pesos cobra en Canal 7. Mirá cómo están desguazando el medio, ¿eh? A ver quién es Marisa. Hernán Lombardi dice, retuitea a Marisa, ¿no? Juntos nos propusimos hacer las obras que transformen el país y sigue haciendo la pelotudez de siempre. Campaña pura. Marisa cobra 171.000 pesos por hacerle campaña a Hernán Lombardi. De paso le dan el conchavo en Canal 7 para desguazarlo. Pedro Ramón Aparicio, que cobra 170 lucas, cobra Pedrito, ¿eh? Bueno, vamos a ver si no es militante Pedro. Fíjate quién es Pedro. Retuitea lo que aparece su jefe abajo, aprendiendo de los vecinos de Flores en el timbreo nacional, y aparece otro cara dura en foto que es Hernán Lombardi, no es otro, el director de medios. Peniski, Sergio Esteban, 195.000 pesos, aparece como director también de Canal 7. Estos son los que te están choreando hoy a vos, ¿eh? Sergio Peniski, cobertura de timbreo nacional en la comuna número 7 con Hernán Lombardi, aparecen los cara duras en la foto. Te dijeron que te robaban los otros. ¿Y esto qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en Canal 7 cobrando 200.000 pesos la esposa de un ministro y el resto de los militantes de Hernán Lombardi? Tenemos una lista que nos proveyeron los muchachos de Canal 7 de más de 70 personas que están en estas circunstancias. Cuánta infamia. Pero además está la muerte, porque algunos se quedan sin trabajo, algunos no pueden pagar las tarifas, pero a otros directamente, como a Rafael Nahuel, lo matan. Arrastraron a la muerte a Santiago Maldonado. Y a Rafael Nahuel lo mataron por la espalda. Y salieron inmediatamente a mentir y a justificarlo. Clarín trató de ponerle huellas de pólvora en la mano a Rafael Nahuel. Esa era la información torcida que trataron de dar hace algunas semanas. Ahora se sabe la verdad. El periodista, el colega Santiago Rey, nos cuenta desde Bariloche cuál es la situación actual del caso del asesinato de Rafael Nahuel, cometido por las fuerzas de Patricia Bullrich a nombre del gobierno de Macri, a nombre del gobierno de las corporaciones, porque todo esto tiene que ver con los mapuches, hay que liquidarlos, hay que matarlos, hay que dejar el campo libre para los socios de la Patagonia, para los ricos de la Patagonia. Entonces, la muerte de un mapuche se va naturalizando y se va mintiendo. Después les vamos a recordar lo que decía Patricia Bullrich, aunque ya lo haya visto en esta columna, porque es necesario evocar toda esta infamia que le están tirando en el rostro a la gente y a las víctimas, como Rafael Nahuel. Escuchemos el informe de nuestro colega Santiago Rey. La pericia balística, tal vez la más importante que figura hasta este momento en el expediente por el asesinato de Rafael Nahuel, dio con un grado de certeza absoluto que la bala que mató al joven mapuche partió del arma del subfusil MP5 que era propiedad y portaba el cabo primero Francisco Javier Pintos. Con esa pericia el juez Gustavo Villanueva lo citó a indagatoria, se concretó el jueves pasado y durante esa indagatoria Pintos aseguró que cuando subió a la montaña no llevaba consigo ese arma y en cambio explicó que el único que tenía un arma de similares características era un uniformado compañero de armas de él de apellido Obregón. Consultado si el
era posible entonces que el que hubiese disparado era Obregón, dijo que no lo sabía, pero que en todo caso el número de serie de un arma y de la otra difiere solamente en un número y que tal vez había existido un error en la pericia. Es decir, el cabo Pintos intentó transferir la responsabilidad del disparo mortal a otro de los integrantes del grupo Albatros que ese día, ese 25 de noviembre, subió al territorio mapuche y provocó una verdadera cacería con más de 114 disparos. Estas cintas de carbono fueron analizadas en el Centro Atómico Bariloche, en el Departamento de Materiales del Centro Atómico Bariloche, que es una institución con mucho prestigio a nivel internacional. Allí se hicieron los análisis de las muestras bajo un microscopio especializado y arrojó con mucha claridad que Rafael Nahuel no tenía los índices detectables mínimos de los 3 elementos que componen la pólvora. Esta es la purísima verdad, y no aquella que Patricia Bullrich se animó a sostener, cobijada por los medios de comunicación, porque solamente por esto se puede entender que ella tuviese el coraje, entre comillas, de mentir lo que vale la pena escuchar otra vez. Rafael Nahuel, la pobre víctima de 21 años, el muchachito mapuche que quería escaparse subiendo a la montaña, que fue baleado por la espalda, que fue asesinado. Decía Patricia Bullrich que tenía armas tan terribles que levantaban los árboles de cuajo. Había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros. Cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros, así que imagínense qué calibre puede ser. Lo que describen los albatros... ¿Pero qué se puede esperar de ellos? ¿Y qué se puede esperar de la justicia cuando entre a dirimir en este tema? El causante de la muerte de Rafael Nahuel está tranquilo, en libertad, tratando de echarle la culpa a otro, como contaba Santiago Rey. Es una justicia desquiciada. Hoy Vudú pidió la recusación de uno de los jueces, Bertuzzi, uno de los 3 jueces del pelotón de fusilamiento que le han puesto para lo que será el veredicto del próximo jueves. Bertuzzi pide para llegar a la Cámara Federal, aunque Irurzun no quiere, por esas internas de Angelici, de Carrió, de Lorenzetti, que son parte de toda esta vergüenza que le toca vivir a la justicia en la Argentina. Parece mentira, Bertuzzi tiene que fallar el jueves de acuerdo a lo que le pide el gobierno, y mientras tanto espera que el gobierno lo ascienda a la Cámara Federal, donde Irurzun lo espera con la plancha y dice que no puede llegar. Esto es lo que está pasando. Pero le dieron el pase a Bertuzzi y entonces puede estar el jueves en el veredicto que vamos a conocer y que más o menos nos podemos imaginar de antemano con respecto a Amado Vudú. Y hoy, lo contaba Pablo Cablan hace un rato nada más, se conoció que ha sido ratificada la prisión perpetua para Mangieri, el asesino de Ángeles. ¿Ustedes se acuerdan todo lo que hizo Clarín y todo lo que obligó a hacer a la justicia Clarín, tratando de que Mangieri no fuera el responsable, nada menos que del asesinato de una niña de 16 años? ¿Ustedes se acuerdan cuando Clarín hizo sacar del edificio a todos los habitantes del lugar donde vivía Ángeles a las 9 de la noche en pantuflas, en pijamas, para ir a declarar? Porque Clarín trataba de involucrar a Berni en aquel momento con una denuncia trucha de una persona, un testigo que por supuesto no tenía ninguna verdad para decir. La tomó el grupo Clarín, se la dio al juez. El juez llamó a todas las personas. ¿Ustedes se acuerdan los programas vespertinos en los cuales llevaban a la familia de Mangieri para hablar de la inocencia de quien hoy ha sido ratificado como el infame asesino de Ángeles? De esto ha sido capaz la justicia en manos de estos medios de comunicación. Todo pasa por los medios de comunicación. Esa misma justicia, medios de comunicación, más una justicia desquiciada, es la que tiene casi 30 presos políticos, entre los cuales también están, y lo decimos día por día para golpear con el tema, los dueños de este canal, Fabián de Sousa y Cristóbal López, porque se quieren quedar con este canal, quieren apagar ciertas voces, quieren que el canal despida gente y esté a su servicio, al servicio de Mañeto o al servicio de quien disponga Mañeto, para no tener adversarios, esos adversarios que a ciertas horas, en ciertos precisos minutos, duplican la audiencia de TN. Por eso es que tienen que combatir a brazo partido a este canal, que es la única ventana posible hoy día, la única ventana imaginable
para que podamos decirles a ustedes ciertas cosas, que no es la verdad estrictamente, es nuestro aporte para que ustedes construyan la verdad. Establecer un puente para que ustedes puedan reflexionar sobre lo que está sucediendo, para que evoquen el caso de Mangieri, todo lo que hizo Clarín para que Mangieri fuera inocente, porque el culpable, lo pusieron en la primera página, tenía que ser el esposo de la madre de Ángeles y un hermano, medio hermano de Ángeles. Esto era lo que querían para salvarlo Mangieri y lo llevaban a todos los programas de la tarde. ¿Se acuerda de esa infamia? Bueno, ahora esa misma justicia que procedía de acuerdo a Mangieri es la que tiene que fallar el próximo jueves. Falla la justicia, está fallada la justicia en la Argentina. Bertuzzi, en vez de reconocer que trata de ser un juez de la Cámara Federal y que necesita del gobierno para que así sea, se esconde detrás de la posibilidad de que el gobierno lo aplauda y lo lleve a esa Cámara Federal, procediendo como un gobierno que se ha metido en la justicia como jamás se vio en tiempos de la democracia, lo aplauda y lo aupe al lugar que él sueña. Como decimos habitualmente, los despidos pueden ser estatales, pueden ser privados, pueden ser de la Boston, de Mar del Plata, pueden ser de la actividad textil, o pueden ser los trabajadores de Telam, o los de Radio del Plata, o los de la televisión pública. Hay despidos permanentemente, las tarifas que no se pueden sobrellevar, la muerte que no será aclarada porque es una muerte que el establishment naturaliza como casi necesaria. Y por eso es que decimos siempre en el final, en este tiempo, ni de justicia podemos hablar.